Sim. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso encontro dessa tarde. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais essa sala da Semana Emília Ferreiro, premissas que asseguram o direito à alfabetização plena. Essa é a sala virtual número 10, escritura colaborativa em uma pareja de niños de 13 anos, análisis de las interacciones desde a perspectiva do colaborador, do escritor e la investigadora de produção. Essa é uma sala promovida pela Rede Latino-Americana de Alfabetização, especialmente do Núcleo Argentina, em parceria com a Universidade de La Plata. Nós vamos por aqui até às 15 horas. Eu sou Júlia Menezes, sou membro da Comissão de Tecnologia e Comunicação da rede. Sou uma mulher branca, uso óculos verde, nesse momento também uso uma blusa verde, e ao meu fundo é possível ver o logo da Semana Emília Ferreiro e da Rede Latino-Americana de Alfabetização. É um grande orgulho fazer parte da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro, que celebra o aniversário de 2 anos de relançamento da nossa rede e também o legado vivo da Emília Ferreiro. Nós estamos todos muito felizes com a presença de vocês aqui nesta ação e que integra essa programação tão intensa e especial dedicada a preservar conquistas, resistir aos retrocessos e avançar na produção e democratização do conhecimento sobre a alfabetização. A Semana Emília Ferreiro segue até o dia 8 de maio, com 22 ações formativas gratuitas. E para quem ainda não se inscreveu nos próximos eventos, ainda é possível garantir a participação. Logo, logo, colocarei aqui no chat o link para a inscrição de novas salas virtuais que ainda teremos. Preciso também dar um recado importantíssimo. Todos os nossos eventos da Semana Emília Ferreiro terão certificado de participação, porém, para recebê-lo, é necessário assinar a lista de presença, que logo, logo também colocarei aqui no chat e deixarei fixada. Os certificados serão enviados até o final do mês de maio. Então, como são muitas pessoas inscritas, a gente pede que vocês tenham um pouquinho de compreensão, aguardando até o fim de maio. Hoje, nós temos a presença da nossa querida presidente, a professora Giovana Zen, e a gente também tem aqui conosco as palestrantes de hoje, que é a professora Cláudia Molinari, mestre em Ciências, com especialidade em Pesquisa Educacional pela Cidade do México, coordenadora da área de práticas linguísticas no nível inicial da Escola de Pós-Graduação da Universidade de La Plata, é professora de Didática da Leitura e da Escrita no Programa de Ciências da Educação, professora de pós-graduação e diretora de projetos de extensão e pesquisa na Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata. Cláudia Molinari também é assessora de projetos de formação de professores em diversas instituições no Brasil e se especializou, sobretudo, em tópicos relacionados à construção do sistema de escrita infantil a partir de uma perspectiva psicogenética construtivista no ensino da leitura e da escrita durante o desenvolvimento inicial da alfabetização e da formação de educadores da área da alfabetização. Cláudia Molinari coordenou cursos de pós-graduação, seminários e programas educacionais regionais e nacionais na Argentina e no México. Publicou vários trabalhos em sua especialidade. Temos também Paola Parodi, professora de Educação Infantil, com graduação em Ciências da Educação Primária, é assistente técnica do Programa de Leitura e Escrita em Espanhol, desenvolveu materiais para o ensino da leitura e da escrita, é formadora em cursos de formação continuada para professores de escolas de tempo integral, também participa do projeto de apoio às escolas públicas uruguaianas, é professora de línguas nos institutos de formação de professores. Bom, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, gostaria também de dar mais um recadinho. Esta aqui é uma sala privada, então a gente pede
que, por gentileza, os participantes não enviem o link para outras pessoas, pois todos os inscritos receberão um link no seu e-mail cadastrado. Professora Giovana, gostaria de dar alguma palavrinha? Boa tarde a todas, a todos. Só agradecer por mais esse evento da Semana Emília Ferreira, agradecer a Cláudia Molinari por estar sempre por perto, por nos apoiar sempre, por fazer parte do Conselho Consultivo. A gente tem aqui também a professora Olga Belocon, que está assistindo, que também é do Conselho Consultivo. A gente tem Diana Grunfeld, que é da Rede Argentina, muito bom ter você aqui também. Agradecer a Paola por compartilhar conosco o seu trabalho, e vamos nos organizar para que esse evento seja presencial nas próximas edições, ok, Paola? Muito obrigada. Gracias. Muito obrigada a todas, que tenhamos um bom trabalho. Professora Cláudia, professora Paola, fiquem à vontade, será um prazer ouvi-las. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como es de esperar en este encuentro inclusivo, me voy a describir para quienes no nos ven. Y bueno, tengo el pelo, ha quedado algo de pelirrojo de mi pelo, tengo ojos verdosos y tengo una remera como de color turquesa. Y estoy en mi escritorio, detrás de mí hay un fondo blanco por unas cortinas. Yo en este encuentro voy a introducir solamente la investigación que realizó Paola con mi dirección. En este caso hay una conjunción de dos personas que pertenecemos a la Red Latinoamericana de Alfabetización, solo que Paola es de Uruguay y yo de Argentina, así que estamos transmitiendo desde países diferentes. Ella va a presentar algunos resultados de una tesis que se encuentra en sus instancias finales, interacciones entre niños de 3 años en situaciones de escritura colaborativa, una tesis que desarrolla en el marco de la maestría, escritura y alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué estudiar las interacciones de una pareja de niños de 3 años en situaciones de escritura por sí mismo y copia del nombre propio? Desde las investigaciones psicogenéticas sobre la construcción del sistema de escritura, sabemos que desde muy temprano todos los niños pueden escribir y al hacerlo piensan, prueban y avanzan en su comprensión, construyendo diversos sistemas de escritura cuyas lógicas de organización nunca dejan de sorprendernos. Pues, ¿por qué sorprendernos? Pues podemos entender las razones por las cuales piensan de esas maneras la escritura. Claro que me estoy refiriendo a Emília Ferreiro y sus equipos, quienes develaron ese mundo gráfico de apariencia muchas veces caótico y sin sentido, explicando qué podemos ver allí como saber infantil, un saber necesario para avanzar hacia la comprensión de un objeto cultural tan complejo como es la escritura. De allí que tenemos teoría para entender a quienes se encuentran en momentos de la alfabetización inicial, pero también como educadores contamos con conocimiento didáctico para poder intervenir sobre esos saberes para problematizarlos, es decir, para enseñar. Claro que cuando hablamos de quienes aprenden a escribir, y con todas las, dicho con todo su sentido, quienes aprenden a escribir en un contexto institucional como el jardín de infantes o jardín de niños, en el cual se articulan derechos y oportunidades para los chicos de 3 a 5 años, en nuestro contexto, no nos referimos a que deban alcanzar la comprensión alfabética de la escritura al egreso del jardín.
Tampoco a que el sistema de escritura deba divorciarse de las prácticas del lenguaje y del lenguaje escrito en las que funciona. De allí que la distinción entre alfabetización y letramento, como decisión teórica que circula en Brasil, resulta un obstáculo para comprender la complejidad del objeto de enseñanza que impulsamos desde una perspectiva constructivista psicogenética. En educación infantil se sostiene aún en algunas producciones curriculares la discusión acerca de cuándo incorporar propuestas educativas en torno a la lengua escrita. Ya desde el año 1982, en un artículo revelador, Emilia Ferreiro, ¿se debe o no enseñar a leer y escribir en el jardín de niños? Un problema mal planteado. Emilia desnaturaliza y problematiza esta pregunta sin sentido, pues tal como sabemos, y ella misma lo ha dicho, los niños no piden permiso para aprender. Tampoco piden permiso los más pequeños del jardín, que suelen caracterizarse, según muchos comentarios, como, bueno, son unos bebés, son muy chiquitos, aún no pueden, no están maduros, son egocéntricos, por eso mejor que cada uno haga lo suyo. No podemos pretender que se escuchen, que intercambien como lo hacen los chicos de sala de 5. En todos los casos, los comentarios parecen considerar a las infancias como estados, ¿no? En los cuales no parece haber procesos que los transformen, y que por ese ser así, a los 3, por ejemplo, solo cabe esperar. La investigación que va a presentar Paola aporta conocimientos para profundizar la discusión sobre estas certezas. En una institución como el Jardín de Infantes, en el cual la graduación de posibilidades por edades posee aún raíces muy profundas. Necesitamos saber más acerca de qué pueden hacer los niños en propuestas de escritura colaborativa, despojarnos de preconceptos, desnaturalizar nuestras convicciones, incluso ellos. Bueno, ahora escuchemos qué nos quiere contar Paola. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Estoy muy contenta, es un placer poder formar parte de este aniversario, de esta celebración, de este homenaje a Emilia Ferreiro, y también estoy muy agradecida de poder compartir con todos ustedes una parte de mi trabajo, de mi tesis de investigación dirigida, bueno, por Claudia. También quisiera aclarar que esta presentación fue también particularmente pensada para aquellas personas que no hablen español, por lo que quizás en algunas diapositivas van a encontrar más información o aclaraciones de las que deberían estar, esperando que así poder ayudar a entender un poco mejor este trabajo. Ahora yo voy a pasar a compartir pantalla. Bien. ¿Se ve bien, Claudia? Sí, se veía bien. Bueno, en esta investigación nos propusimos llevar a cabo un estudio cualitativo que tuvo como objetivo analizar las interacciones de una pareja de niños de 3 años en situaciones de escritura de una lista de palabras por sí mismos y de copia del nombre propio. Nos interesaba particularmente conocer de qué manera y en el tiempo sucedían intercambios diversos entre ellos y la investigadora que permitieran avanzar en la comprensión del sistema de escritura. Los antecedentes los organizamos en torno a los ejes principales de esta investigación. En relación a la interacción entre pares, tomamos los estudios de Perrer-Clement y de Clotilde Pontecorvo sobre el sistema alfabético de escritura como objeto de conocimiento. Seleccionamos los trabajos de Ferreiro y Teberovsky y de Camián.
Con respecto a la construcción del conocimiento sobre el sistema de escritura en situaciones de interacción entre pares y también indagaciones acerca de las intervenciones del adulto para poder favorecer la interacción, seleccionamos los trabajos de Teberovsky, de Zuccarmaglio y de Diez Navarro. Y con respecto al nombre propio, ya sea en la historia como en el niño, retomamos el Nos interesaba indagar de qué manera y en el tiempo, como les decíamos anteriormente, sucedían interacciones diversas entre los niños y la investigadora en torno al sistema de escritura en ambas tareas. Estudiar también el proceso de copia del nombre propio a partir de un modelo y observar de qué manera los niños toman en consideración las sugerencias propuestas por la investigadora y por sus compañeros. La expectativa de este estudio es contribuir a una comprensión más profunda de algunos de los problemas que se suscitan en este proceso y sus formas de resolución en el marco de una propuesta de producción colaborativa. Población y muestra. Seleccionamos un jardín de infantes público en Montevideo con un grupo de niños de 3 años. Como les decía Claudia, elegimos trabajar con niños pequeños que ingresan por primera vez a una institución educativa, donde construyen sus primeras experiencias en calidad de alumnos, en un espacio y en un tiempo educativo con compañeros y maestras. Son niños pequeños que se encuentran en proceso de apropiación del lenguaje verbal y que desde algunas prácticas de enseñanza suelen considerarse no aptos para poder participar de situaciones de escritura por sí mismos en razón de su corta edad. De 3 años era que la maestra del grupo no debía proponer situaciones de escritura de ningún tipo. Este requisito nos aseguraba a nosotros que las tareas que se iban a proponer dentro de la situación de indagación fueran actividades que no se realizaban en el contexto escolar. Para la selección de los niños consideramos no poseer escolaridad previa, que se pudieran comunicar verbalmente, ya sea con los adultos como con sus compañeros, y poseer un nivel de conceptualización presilábico de la escritura con diferenciación entre dibujo y escritura. Nosotros logramos conformar 3 parejas de niños. Para el agrupamiento consideramos las características gráficas de sus producciones, es decir, que sean diferentes entre sí. Por ejemplo, un niño con una escritura zigzagueante junto a un niño que produce algunas pseudoletras. Todas las parejas participan de las tareas previstas para este estudio. Sin embargo, optamos por seleccionar solo una pareja para este estudio, que es la pareja de Agustina y Rodrigo. Con respecto a una de las parejas, la inasistencia de uno de los niños impidió que pudieran completar la totalidad de los encuentros. Y la otra pareja restante, si bien recogimos la totalidad de la información y completamos la transcripción, no fue incluida en este estudio por razones de tiempo. Con respecto a las resoluciones metodológicas, se proponen un total de 6 encuentros que denominamos sesiones, de la sesión 1 a la sesión 6. En cada sesión se desarrollan entrevistas clínicas semiestructuradas con una modalidad de indagación crítica que tiene como objetivo explorar el punto de vista de los sujetos que aprenden. En cada sesión, la pareja de niños escribe un total de 6 palabras. 4 corresponden a la tarea de lista de palabras y 2 corresponden a la copia del nombre propio. Cada palabra está pautada en unidades de análisis que denominamos episodios. Por lo tanto, una sesión contiene 6 episodios. E1, E2, E3 y E4 corresponden a la tarea de lista de palabras. E5 y E6 corresponden a la copia del nombre propio. En un trabajo que está compuesto por 6 sesiones, contamos con un total de 24 episodios en toda la investigación. La estrategia cualitativa se basa en la observación, el registro manual y audiovisual. Las sesiones se realizan fuera del aula, en un ambiente tranquilo y conocido por los niños, dentro de la institución escolar.
El tiempo por sesión, para que ustedes puedan tener una idea, aumenta gradualmente a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la sesión 1 tiene una duración total de aproximadamente 13 minutos, mientras que, por ejemplo, la sesión 4 tiene una duración de unos 23 minutos aproximadamente. Los niños en cada una de las sesiones tienen a disposición una hoja de tamaño A4 y un marcador negro. Ahora voy a pasar a describir la situación de indagación. Esta situación tiene dos partes. La primera parte corresponde, como les decía, a la escritura de la lista de palabras, en donde se solicita a una pareja de niños que escriba de la mejor manera posible un conjunto de 4 palabras. El ejemplo puntual de la intervención desde la investigadora es la siguiente. Los llamé para que me ayudaran a escribir la lista de materiales que vamos a necesitar para la fiesta de fin de año, para poder hacer los disfraces que van a usar y las decoraciones del jardín. Esta lista después se la vamos a dar a Andrea, la maestra del grupo, para que los papás sepan lo que tienen que traer. Como son muchos los materiales que necesitamos, los vamos a ir escribiendo. Ay, ¿qué pasó? Travou um pouquinho, vamos ver se ela volta. ¿Qué pasó, Paola? Acá tienen los carteles con sus nombres. Hola. Sí, se cortó un poquito, pero bueno, está escrito, ¿sí? Bien, gracias que me avisas. Sí, quedaste congelada. ¿Ahora retomó? Sí, ahora sí, seguid, como son muchos los materiales, eso lo vamos a ir escribiendo de a poco, ¿sí? Bien. Para poder escribirlos vamos a utilizar una hoja y un marcador. Los dos van a poder escribir en la hoja. Primero escribe Rodrigo y vos, Agustina, vas a ayudarlo a pensar cómo escribir tijera. Acá tienen los carteles con sus nombres. Los pueden mirar para sacar alguna letra que necesiten para escribir tijera. El propósito social está presente porque los objetos de la lista efectivamente son necesarios para organizar una fiesta escolar de fin de año, cuya destinataria en este caso es la maestra. La intervención inicial es fundamental porque ubica a los niños en roles de escritor y de colaborador, como responsables de la escritura en tiempos diferentes. Es decir, para realizar la tarea de escritura, la investigadora solicita a los niños asumir dos roles diferentes de manera alternada: escritor o escritora y colaborador colaboradora. Denominamos escritor al niño que escribe, que cuenta con la hoja, el marcador y grafica la palabra solicitada, mientras que el colaborador es el niño que acompaña, es decir, que ayuda al escritor durante este proceso de escritura. Cada niño va a ejercer ese rol de escritor y de colaborador en dos palabras y de manera alternada. Recuerden que yo les había dicho que esta tarea estaba compuesta por 4 palabras. Es decir, en estas 4 palabras, de estas 4 palabras, Rodrigo va a funcionar en el rol de escritor en 2 de ellas, mientras que en las otras 2 va a ser colaborador, y Agustina lo mismo, va a funcionar en 2 de ellas como escritora y en las otras 2 restantes de colaboradora. En cada sesión, la escritura de la primera palabra, es decir, del episodio 1, funciona de manera alternada. De esta forma, si Agustina escribe la primera palabra en la sesión 1, Rodrigo va a ser el que comience a escribir en la sesión 2 y así sucesivamente. La primera parte de esta escritura de palabras funciona que las primeras 2 palabras son sin una intervención específica sobre formas de colaboración por parte de la investigadora, ¿sí? Y luego de la finalizada la escritura, hay una solicitud de interpretación de la producción escrita. Voy a brindar un ejemplo concreto de la intervención de la investigadora. Bueno, hoy va a empezar a escribir Rodrigo, y vos, Agustina, lo vas a ayudar a pensar cómo escribir tijera. Miren, lo que tenemos acá son los nombres. Yo los dejo acá, en la mesa, al alcance de los niños, para que porque los pueden ayudar si necesitan alguna letra. Una parte B
es la escritura por parte de los niños de las 2 palabras restantes, con una intervención específica de la investigadora sobre formas de colaboración. También, obviamente, que luego de finalizada la producción escrita, hay una solicitud de interpretación de esa escritura. Esta intervención específica por parte de la investigadora, a modo de ejemplo, es: ¿qué puedes hacer para ayudar a Rodrigo a pensar cómo escribir tela? ¿Cómo lo podés ayudar? Esto es importante también tener en cuenta que estas intervenciones específicas que interpelan al colaborador suceden solo en el episodio 3 y en el episodio 4 de la tarea de lista de palabras. Y también se producen solo en el caso de que el colaborador no ofrezca ningún tipo de ayuda al escritor durante la escritura en el episodio 1 y en el episodio 2. Es decir, si en el episodio 1 y el episodio 2 el colaborador no ofrece ningún tipo de ayuda al escritor, se mantiene en silencio durante la escritura de la tercera y cuarta palabra, la investigadora interviene con estas intervenciones específicas hacia el rol del colaborador. La segunda parte, ¿sí? Bien. La segunda parte de la situación de indagación corresponde a la copia del nombre propio. Se propone una situación de copia con sentido del nombre propio a partir del modelo previsto por los carteles de los nombres de cada uno de los niños, con el propósito de poder firmar sus producciones. En cada sesión, esta tarea se desarrolla en los episodios 5 y 6 con dinámicas diferentes. En el episodio 5 se solicita que el escritor escriba su nombre a partir del cartel de los nombres propios sin una solicitud explícita de ayuda por parte del colaborador. Por ejemplo, la investigadora realiza esta intervención. Antes de irse, van a escribir el nombre, así sabemos que lo escribieron ustedes. Agustina, escribí tu nombre, podés fijarte en tu cartel. Sin embargo, en el episodio 6, la investigadora plantea una intervención específica que promueve la interacción entre los niños. En este caso, el colaborador es invitado a señalar las letras del nombre del compañero y de esta forma ayudarlo a escribir. El ejemplo puntual de la intervención es el siguiente. Ahora, Rodrigo, escribí tu nombre y vos, Agustina, lo vas a ir ayudando marcándole las letras de su nombre que tiene que ir escribiendo. Se las vas marcando en el nombre de él. Esta intervención tiene como objeto ayudar a que los niños puedan avanzar en la situación de copia al procurar que exploren algunas formas de resolución cada vez más colaborativas. También es importante tener en cuenta que en cada una de las sesiones, al igual que en la tarea de lista de palabras, se alterna el orden de la escritura de la pareja. Es decir, si en la sesión 1 Agustina en E5 escribe su nombre y en E6 lo escribe Rodrigo con la ayuda de Agustina, en la sesión 2 Rodrigo va a escribir su nombre en E5 y Agustina será quien lo realice en E6, pero esta vez con la ayuda de Rodrigo. Dado que este estudio aborda una temática poco explorada, el carácter semiestructurado de las sesiones, de las entrevistas, permitió introducir ajustes a medida que avanzaban las sesiones. Un primer nivel de análisis transcurre durante el periodo de realización de las sesiones. Luego de cada sesión, se analizan las respuestas de los niños ante las intervenciones de la investigadora y en base a este análisis se identifican algunos de los problemas y se reformulan algunas de las intervenciones de la investigadora a fin de favorecer la interacción entre los niños en la situación colaborativa de escritura. Tenemos este primer nivel de análisis se realiza en un breve periodo de tiempo, ya que las sesiones se realizan entre 7 y 10 días.
El segundo nivel de análisis se desarrolla una vez finalizada la totalidad de las sesiones. En este momento se analiza cada una de las intervenciones de manera pormenorizada, conceptualizando las interacciones entre los niños, la investigadora y las producciones escritas. Un tercer nivel de análisis es el que profundiza en particular en la búsqueda de posibles relaciones entre las respuestas del colaborador, del escritor, mediadas por las intervenciones de la investigadora, y asimismo se analizan las posibles relaciones entre la tarea de la lista de palabras y la copia del nombre propio, en cada episodio, por sesión y entre sesiones. Aquí podemos ver un cuadro de análisis que posee la transcripción de los parlamentos de la sesión y el análisis de la intervención de la investigadora y las respuestas de los niños en los roles del escritor y el colaborador, y una columna de observaciones para poder registrar aquellos aspectos más relevantes, más importantes de cada episodio. Decidimos conservar este tipo de cuadro porque nos permite ver la simultaneidad de las interacciones entre los niños y la investigadora junto al proceso de escritura en cada una de las sesiones. Las intervenciones de la investigadora. La presencia de la investigadora en la situación de indagación tiene como principal objetivo el de propiciar intercambios verbales y no verbales entre los niños en torno a las tareas de escritura. Es a partir de estas intervenciones que los niños comienzan a realizar acciones colaborativas y desde roles diferentes que, como mencionamos, definimos como escritor y colaborador. Sus intervenciones las organizamos en 3 categorías: intervenciones pautadas en el diseño de la tarea de investigación, intervenciones pautadas entre sesiones e intervenciones que responden a las particularidades de cada sesión. Los resultados nos muestran que la opción metodológica de proponer intervenciones de la investigadora en distintas instancias del proceso de indagación ha posibilitado el análisis comparativo tanto de las respuestas infantiles en el tiempo ante intervenciones previstas y sostenidas en todas las sesiones, como de respuestas ante intervenciones problematizadoras de la investigadora que se definen durante el proceso de producción. Nos referimos a las intervenciones pautadas en el diseño de una sesión. Con respecto a las intervenciones pautadas en el diseño de las tareas, resultan claras para los niños. Voy a citar algunas de ellas. La investigadora explicita la solicitud inicial de escritura en la tarea de lista de palabras y los roles de escritor y colaborador, pregunta sobre formas de colaboración al escritor mientras éste produce una palabra en la lista, solicita la interpretación de la escritura, explicita la solicitud de escritura en la tarea de copia del nombre propio y los roles de escritor y colaborador. Su continuidad en todas las sesiones posibilita la comparación, como decíamos anteriormente, de las respuestas infantiles entre la primera sesión y las restantes. Con respecto a las intervenciones pautadas entre sesiones, a partir de un análisis riguroso de cada uno de los encuentros una vez finalizados, esto nos ha posibilitado plantear algunos problemas imposibles de prever en el diseño general. Se trata de una decisión metodológica propia de las investigaciones constructivistas en las que el análisis pormenorizado de las respuestas infantiles ante problemas específicos constituye un insumo fundamental para comprender su sentido y prever caminos de intervención. Aquí vamos a identificar y caracterizar las siguientes intervenciones de la investigadora. Evoca acciones de señalamiento de letras en los carteles del nombre propio cuando escriben la lista de palabras. Puntualmente, voy a brindar un ejemplo. Agustina, ¿sabes que yo me acuerdo cuando la otra vez Rodrigo te había ayudado a escribir tu nombre? ¿Qué era lo que hacía Rodrigo con tu nombre? ¿Cómo era que te ayudaba? Otras intervenciones son: muestra una producción anterior de los niños con marcas gráficas mejor logradas como fuente de información, propone al colaborador que brinde información gráfica a través de su escritura,
propone al escritor la posibilidad de tomar en cuenta o no la escritura del colaborador, pregunta acerca de aspectos cuantitativos de los nombres propios. Con respecto a las intervenciones que responden a las particularidades de cada sesión, también imposibles de anticipar, nos han permitido responder a las dinámicas propias de cada encuentro. En todos los casos, estas intervenciones siempre estuvieron orientadas a promover la interacción entre los niños en el proceso de escritura. En este caso, nos referimos a intervenciones tales como verbaliza la acción del señalamiento del colaborador para que el escritor la advierta, alienta al colaborador a solicitar por sí mismo la atención del escritor, invita al colaborador a mostrar cómo escribir una letra, interroga al colaborador para que responda una pregunta formulada por el escritor. Bueno, aquí pueden observar las escrituras finales de la tarea de escritura de la lista de palabras desde la sesión 1 hasta la sesión 6. Al iniciar esta investigación, nos preguntamos acerca de qué ocurriría con las producciones escritas de cada niño a medida que avanzan las sesiones, qué cambios se podrían constatar. A continuación vamos a exponer estos resultados considerando primero la totalidad de escrituras de Agustina y luego las de Rodrigo. Aquí tenemos, en este cuadro podemos observar la totalidad de escrituras de Agustina a lo largo de las sesiones. Les recuerdo que si bien en la sesión 1 la tarea de escritura de la lista de palabras está compuesta por 4 palabras, Agustina en el rol como escritora produce 2 palabras, mientras que las otras 2 palabras son escritas por Rodrigo. Por eso es que podemos ver en cada sesión, desde el recorrido de Agustina, 2 palabras. Como podemos observar, en la primera sesión, las escrituras de Agustina presentan linealidad y grafías convencionales que pertenecen a su nombre. Los cambios en su escritura están vinculados con distintos aspectos. En primer lugar, con el aumento del repertorio de letras, ya sea de su nombre y de otros nombres, como el de Rodrigo y el de Paola, pero también por la presencia de grafismos no convencionales. Agustina muestra una especial atención a la reproducción de marcas gráficas. Esto lo podemos observar en sus indicaciones, ya sea verbales como gestuales, sobre el trazado de las letras. Les voy a enunciar algunos de los comentarios, algunas de las acciones que Agustina manifiesta a lo largo de los encuentros. Así no se hace, es así. Con el dedo recorre la forma de la letra sobre la mesa. Ahora es el K. Agustina con el dedo le marca en la escritura del compañero la línea horizontal para poder escribir la letra A. En este proceso también, a partir de la sesión 2, realiza comentarios que se sostienen en casi todas las sesiones, en los que tiene especial atención en no repetir más de 2 veces una misma letra. Estamos asistiendo al inicio de una hipótesis de variedad interna sobre la que hace comentarios durante el proceso de producción. Inicialmente, aceptando la escritura de 2 letras A, que efectivamente tiene su nombre, y haciendo referencia tanto en el rol como escritora como de colaboradora al problema de la repetición de alguna letra ya escrita. A partir de la tercera sesión, sus escrituras presentan marcas gráficas menos convencionales y en algunos casos una aparente pérdida de linealidad en su escritura. Desde ese momento, en cada sesión produce 2 tipos de escritura diferentes. Una con grafismos más convencionales y otra con grafismos primitivos muy diferente a su repertorio inicial. Líneas zigzagueantes, formas gráficas discontinuas, reproducción de una misma grafía.
En cuanto a la aparente pérdida de linealidad, es importante señalar que esto no solo sucede en las producciones con grafismos primitivos. Consideramos razonable pensar que la centración en la graficación de cada una de las marcas la lleva a desatender la otra conquista que, por momentos, no logra coordinar. Con respecto a las escrituras de Rodrigo, en la primera sesión realiza formas gráficas primitivas, como círculos, pequeñas líneas verticales, líneas zigzagueantes, algunas con linealidad y otras sin linealidad aparente. En la segunda sesión, y a solicitud de la de los nombres propios, y Rodrigo, por primera vez, traza pseudoletras. Al igual que en el caso de su compañera, la ampliación en el repertorio de Rodrigo, presencia de letras y de pseudoletras, se vincula claramente con las oportunidades de explorar letras a partir de la interacción con la escritura de Agustina y con las escrituras convencionales presentadas en los carteles de los nombres propios. Este logro coexiste con otras producciones más primitivas, en las que la linealidad no parece sostenerse con tanta claridad. Otro aspecto a destacar en Rodrigo es la posibilidad creciente de reflexionar y verbalizar sobre diferentes aspectos vinculados al sistema de escritura, tales como aspectos gráficos sobre el trazado de letras, incluso manifestar su desacuerdo ante la escritura de una letra, preguntar por su nombre, así como ajustar su producción y modificar el trazado a partir de las sugerencias de su compañera. Los análisis exhaustivos de las escrituras y de las reflexiones, ya sea de Agustina como de Rodrigo, ponen en evidencia significativos avances en el proceso de construcción del sistema de escritura en tan solo 6 sesiones. Nos referimos a un proceso de construcción conceptual cuyos avances no pueden explicarse por sumatoria de novedades o conquistas que se agregan a las anteriores de forma lineal y sucesiva, citando a Emilia Ferreiro. Las discrepancias gráficas ocurren cuando los niños no logran sostener una forma de producción similar en los 2 episodios de una misma sesión. Aquí lo que les estoy mostrando es las escrituras, la totalidad de escrituras de la sesión 3, en el entendido que en el episodio 1 el escritor era Rodrigo y Agustina era colaboradora. En el episodio 2 la escritora es Agustina y el colaborador es Rodrigo. En el episodio 3 Rodrigo es el escritor, Agustina la colaboradora, y en el episodio 4 Agustina es la escritora y Rodrigo el colaborador. Y así también en la sesión 4. Como podemos ver, ¿no? Lo tenemos a Rodrigo en el episodio 1, Rodrigo en el episodio 3, Agustina en el episodio 2 y en el episodio 4. Entendemos como forma de producción a la manera de resolver gráficamente una escritura. En este caso, las marcas que utilizan y su disposición espacial. Lo que resulta de especial interés es que las discrepancias gráficas se presentan en ambos niños. ¿A qué podemos atribuir estas diferencias gráficas, ya sea en el caso de Agustina como en el de Rodrigo? La inestabilidad de la escritura y a las interpretaciones de un escritor que puede decidir la legibilidad de su escrito desde la pura intención. En cualquier escritura puede leerse lo que se quiso escribir. La influencia de la escritura del par en una situación que los invita a escribir de forma colaborativa, atendiendo a la escritura del compañero. Agustina escribe de forma similar a Rodrigo. Y si solo estaban cansados o desinteresados,
Analicemos esta tercera razón en tanto argumento que suele considerarse de manera frecuente cuando se trabaja con niños muy pequeños. Nos propusimos analizar el contexto de producción a efectos de verificar si este argumento podía sostenerse. Nuestros resultados nos permiten constatar que las producciones gráficas menos avanzadas no se corresponden con procesos de producción en los cuales sus autores pongan en evidencia menor compromiso o desinterés en el desarrollo de esta actividad. En ambos casos, si bien no estamos en condiciones de verificar tales argumentos desde nuestros resultados, parece plausible atribuirlos tanto a las particularidades conceptuales de este primer periodo de construcción de la escritura, como al tipo de situación de escritura propuesta a los niños. La mayoría de estas escrituras menos avanzadas se producen en situaciones en las que los niños sostienen interacciones, ya sean verbales como no verbales, hecho que pone de relieve su compromiso e interés con la tarea. En estas interacciones, la escritura es contenido de estos intercambios. Ahora vamos a analizar las respuestas de los niños desde el rol de colaborador y desde el rol de escritor. Para poder responder a una de las preguntas de investigación acerca de las formas de interacción desde el rol de escritor y desde el rol del colaborador, que constatamos a lo largo de las tareas de escritura propuestas de la investigadora, vamos a analizar las respuestas de los niños en base a tres grandes categorías: la elección de letras, la referencia a aspectos gráficos de las letras y la referencia a la repetición de letras. Las respuestas de los niños como escritor. La pregunta de investigación que orienta el análisis de estas respuestas es la siguiente: ¿cómo responde el escritor ante la tarea de escritura con el acompañamiento del colaborador y los carteles de los nombres propios a disposición? En principio, nos preguntamos de qué manera también los niños afrontan una propuesta de escritura colaborativa cuando se aborda por primera vez. Bueno, la primera respuesta que presentan ambos niños ante la propuesta de escritura es no tener en cuenta la presencia del compañero y tampoco la de los carteles de los nombres propios. Es decir, comienza a escribir sin mirar a los carteles ni al colaborador. Pero ¿qué sucede a través de las sesiones en las que exploran situaciones similares y en las que la investigadora los invita a que interactúen desde las posiciones de colaborador y de escritor? Bueno, con respecto a la elección de letras, algunas de las respuestas de los niños es: escribe a partir del señalamiento del compañero, señala letras en los carteles del nombre propio y escribe, solicita confirmación sobre la letra señalada, solicita que le señalen otra letra. En referencia a la categoría de aspectos gráficos de las letras, verbaliza aspectos gráficos del trazado de una letra señalada por el colaborador, verbaliza no saber escribir la letra señalada, muestra al colaborador el resultado gráfico de una letra solicitada. Y con respecto a la categoría en relación a la repetición de letras en la escritura, el escritor explicita haber escrito la letra señalada o señala diferencias gráficas entre letras similares. Con respecto a las respuestas de los niños como colaborador, nos interesa analizar de qué manera los niños afrontan una propuesta de escritura de manera colaborativa cuando ésta se aborda por primera vez. En el caso de los niños en el rol de colaborador, la primera respuesta es no ofrecer ninguna ayuda al escritor y observar en silencio. ¿Sí? Esta es la primera respuesta que tienen ante la propuesta de colaborar. Y ante la solicitud explícita de la investigadora sobre formas de colaboración, lo que nos dicen es que no pueden hacer nada para ayudar a escribir.
Lo que sucede luego, en el tiempo, a lo largo de las sesiones, es que el colaborador comienza a responder durante la tarea de escritura de la lista de palabras. Por ejemplo, en torno a la categoría de elección de letras, comienza a señalar letras en los carteles de los nombres propios, solicita la atención del escritor para que observe el señalamiento que está realizando, le confirma el señalamiento de una letra al escritor, y también le solicita al escritor la localización de una letra escrita en la hoja. En referencia a aspectos gráficos, el colaborador manifiesta desacuerdo sobre el trazado de una letra, sugiere aspectos gráficos sobre el trazado de una letra, señala otra letra cuando el escritor verbaliza no saber trazar la letra señalada anteriormente. Y en relación a la repetición de letras, el colaborador advierte sobre la repetición de la escritura de una misma letra. A continuación, voy a compartir con ustedes algunas transcripciones para poder ver las intervenciones directas de los niños, las respuestas de los niños en el contexto de producción. Ahora nosotros vamos a compartir un fragmento que pertenece a la sesión 3, episodio 2, en el que Rodrigo asume el rol de colaborador y Agustina asume el rol de escritor. Rodrigo enseguida le señala A en Agustina. Agustina, ya la hice esa, acá, señala en la hoja la letra A. Bueno, una más, otra más. Rodrigo entonces le marca D en Rodrigo, pero como Agustina estaba escribiendo la letra A, no lo ve. Rodrigo, Agus. Agustina lo mira y él le marca la letra. Agustina escribe una forma cerrada para representar la letra D después de la letra A. Agustina, ¿cuál más? Luego suceden otras intervenciones, volvemos al mismo episodio. Agustina, voy a hacer esta, señala P en el cartel, pero la hago así. Rodrigo, así, mirá. Rodrigo recorre con el dedo la forma de la letra. Agustina lo observa y después hace lo mismo, pero utiliza el marcador. Luego vuelve a trazar otra letra P antes de la letra O. Vieron que allí debajo contamos con la escritura total de este episodio. Dentro de esas respuestas de los niños podemos observar en la categoría de repetición de letras cuando el escritor explicita haber escrito la letra señalada. Con respecto a la elección de letras podemos observar desde el colaborador que señala letras en los carteles y que también solicita la atención del escritor para que pueda observar el señalamiento que le está realizando. Y también vemos dentro de esta categoría el escritor cuando solicita que le señale otra letra. Y con respecto a los aspectos gráficos, podemos observar, ya sea en el rol de colaborador como de escritor, sugerencias sobre el trazado de una letra de forma gestual, cuando repasan la forma de la letra sobre el cartel. Ahora estamos en presencia de otra sesión, estamos en la sesión 4, en el episodio 1. Agustina, vas a ver que voy a escribir esta, vas a ver que voy a poder. Señala A en Agustina. Agustina escribe A, le dedica varios segundos a su escritura. Agustina, mira, la hice, es esta. Señala A en Agustina. Después Rodrigo le marca S en Agustina. Agustina, ¿cuál? ¿Esta? Señala S. Rodrigo, sí. Agustina observa el cartel y escribe. Rodrigo, ¿dónde la hiciste? Agustina señala en la hoja donde escribió. Rodrigo, es así. Sigue la forma de la letra con el dedo sobre el cartel. Agustina, por eso la hice así. Rodrigo, así no se hace. Agustina, ¿pero qué dijo Paola el otro día? Dice que la haga como pueda. Yo la hice así porque todavía no puedo. Cuando sea más alta, lo puedo hacer. Se detiene y observa a la investigadora.
Con respecto a estas intervenciones, a estas respuestas de los niños, podemos encontrar dentro de la elección, de la categoría de elección de letras, que el colaborador señala también en este episodio letras en los carteles, y en este caso el escritor también señala letras en los carteles y escribe. El escritor también solicita confirmación por parte del colaborador sobre la letra señalada, y el colaborador solicita la localización de la letra escrita en la hoja. Y con respecto a los aspectos gráficos, el colaborador manifiesta un desacuerdo sobre el trazado de una letra. Vamos a compartir otro ejemplo. Este ejemplo pertenece a la sesión 5, el episodio 2. Rodrigo, me falta una más. Investigadora, ¿te falta una? ¿Cuál te falta? Rodrigo, sí, esta. Señala A escrita por Agustina. Sí, acá no señala en la letra de los carteles de los nombres propios, sino en la escritura realizada por la compañera en el episodio anterior. Rodrigo la escribe con forma de triángulo. Agustina, así no se hace, es así. Con el dedo marca la forma de la letra sobre la mesa. Rodrigo, ¿así? Rodrigo vuelve a escribir A como B invertida. Agustina, sí, ahora sé la K. Agustina con el dedo le traza la línea que va en el medio para escribir A. Rodrigo traza la línea sugerida por Agustina. Agustina, así. Rodrigo, así. Rodrigo vuelve a escribir otra letra A. Dentro de este episodio podemos observar que las respuestas de los niños con respecto a la categoría de elección de letras, tenemos el escritor que señala letras y escribe. Con respecto a los aspectos gráficos, el colaborador que vuelve a manifestar desacuerdo sobre el trazado de una letra. El escritor que muestra al colaborador el resultado gráfico de una letra. Y también el colaborador que sugiere aspectos gráficos del trazado de una letra, ya sea de forma gestual como verbal. Respuestas discordantes. Queremos destacar sobre todo aquellas respuestas que surgen a partir del desacuerdo. Ya sea desde el rol de colaborador, podríamos decir que las respuestas discordantes tienen mayor presencia desde el rol del colaborador, pero también se presentan desde el rol de escritor con respecto a la escritura. En base a lo que hemos observado, este tipo de respuesta es la que genera un mayor intercambio a propósito de querer argumentar, sostener y o modificar las escrituras. La importancia de contar con un compañero exigente, que no se conforma y que solicita argumentos, explicaciones y aclaraciones, ha sido señalado por Clotilde Pontecorvo a propósito de un estudio realizado con niños mayores, en tanto considera a la oposición o al desacuerdo como un elemento que promueve que la discusión pueda avanzar en términos de articulación del razonamiento. Bueno, nosotros estamos llegando un poco al final de esta exposición, en donde nos interesaba principalmente poder analizar las respuestas de los niños, de Agustina y de Rodrigo, desde los roles del escritor y de colaborador, y poder también analizar de qué manera estas intervenciones, estas interacciones en torno a las distintas fuentes de información que se van diversificando a lo largo de las sesiones. Tenemos los carteles de los nombres propios, pero luego también son las escrituras del compañero y también la propia escritura, ¿sí? Y esto sucede en el marco de un contexto donde se generan oportunidades que los invitan y sostienen esa invitación a través de una tarea que se propone que algo de todo esto pueda suceder. Bien, voy a dejar de compartir.
Professora Cláudia, gostaria de complementar? Tal vez preferiríamos que, no sé si has recogido algunas preguntas o que alguien pueda formular algunas preguntas, porque ya fue escuchar mucha información. Mucha información. Todo lo que tiene que ver con el nombre propio, bueno, no entraba, y entonces eso queda para otro momento, pero no sé si hay algo que quieran sobre ese tema saber o sobre lo que ya se expuso. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio para fazer ou digitar aqui no chat, tá bom? Alguém gostaria de perguntar? A mí me gustaría preguntar, ¿posible? Tengo que ir a la otra sesión, pero aunque sea, tengo un minutito y pregunto. Pareciera que cuando los chicos están con el colaborador, las escrituras avanzan, o sea, como que las escrituras se ven que hay un avance de producir más grafismos, ¿no? O sea que en ese sentido, me parece que la colaboración va ayudando a que tomen más conciencia. ¿Es así? Porque pude verlas como muy rápido, no se podían ver las producciones, pero me parecería, ¿no? ¿No? ¿Sí? Paola. Claudia, sí, Paola. sí. En relación al colaborador es importante tener en cuenta de que el colaborador siempre está presente. O sea, no hay escrituras en donde el colaborador no esté presente. Lo que sí quizás no está presente es una intervención puntual de la investigadora que interpele al colaborador. Pero en las 4 palabras hay un escritor y hay un colaborador. Lo que difiere es que haya una intervención de la investigadora que interpela directamente al colaborador para que pueda ayudar al escritor. Pero el rol del colaborador está presente durante la escritura de las 4 palabras en la lista de palabras. Sí, y que también colabora en esa producción, Diana, que también ayuda a que el escritor pueda tener una mirada como más detallada sobre los rasgos gráficos. Tanto es así que, bueno, pasan el dedo sobre la letra, le dicen así no es, muestran, incluso en algunos casos muestra cómo el colaborador lo hace para que el escritor pueda tener otro modelo. Es decir, que hay un esfuerzo para que la cuestión gráfica se vaya transformando, ¿no? Claro. Me parece que sí hay, o sea, que la integración, así como no se vea como lo verbal, sí en la parte de la producción, sí, nota como un avance. Sí, hay avance, Sí. Y también hay otras cosas que no son avances aparentes, es decir, en estas discrepancias gráficas que nos pareció muy interesante Sí. para no mirar las producciones de los niños carentes, digamos, de valor, porque si solo miramos las producciones podríamos decir, bueno, esto es bastante caótico y acá ya no quisieron saber nada más. En realidad, el análisis exhaustivo de qué pasa en la interacción nos muestra que, bueno, es parte de lo que tiene que suceder cuando en esa etapa inicial de la construcción del sistema exploran formas gráficas y en esa exploración puede aparecer de todo, ¿sí? Pero lo que nos pareció más interesante es que lo que aparece cuando en sus producciones gráficas la cuestión de la escritura en apariencia no, realmente se muestran más primitivas, en la interacción ellos siguen pensando la escritura, lo cual, bueno, escucharlos nos permite poner en discusión esto de no les interesa, están en otra, lo hacen porque sí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto que al principio decía de son chiquitos, no saben, no pueden, bueno, esto, si estamos atentos a ese proceso y lo propiciamos,
bueno, van apareciendo cosas muy interesantes desde lo verbal y no verbal, ¿no? Y me parece que esto que trae Diana es interesante porque los avances, si nosotros los miramos con respecto a los resultados gráficos del sistema de escritura, no pareciera que estas escrituras avanzan en términos, sino que el avance está en considerar la escritura del otro, de que Agustina, si bien logra ampliar el repertorio de pseudoletras que tiene, también incorpora las marcas gráficas de Rodrigo. Y Rodrigo, a su vez, las marcas gráficas más convencionales, digamos, que están presentes en el modelo del nombre propio, pero también en las escrituras de Agustina. Y en relación a la última diapositiva, con respecto a estas opiniones o a estas respuestas discordantes, también vemos que las interacciones más ricas o que llevan más discusión son cuando uno de los dos dice, no me parece, no la hiciste bien. Entonces ahí se genera un intercambio de ellos en donde Rodrigo tiende a escuchar las sugerencias de Agustina y Agustina muchas veces o reafirmar su escritura o tener en cuenta el comentario de Rodrigo para volver a escribir esa letra señalada sobre la que están intercambiando. El criterio de selección de esas tres parejas, ¿tuvieron algún criterio para seleccionar esas tres parejas de un grupo más grande o de un grupo más grande de chicos de 3 años? Sí. Primero, bueno, seleccionamos el jardín, un jardín público, Montevideo, que tuviera una clase de nivel 3 años. Después, bueno, el criterio, el primero, digamos, antes de seleccionar los niños, era que la maestra no llevara adelante, no propusiera situaciones de escritura. Para nosotros era muy importante que esos niños, que fuera el trabajo, en las tareas de indagación, fuera la primera vez que se acercaban a ese tipo de escritura. Entonces la maestra no tenía que proponer situaciones de escritura en la clase. Y luego, dentro del grupo de niños, tenían que ser niños que no tuvieran escolaridad previa. Nosotros acá en Uruguay, antes del jardín de infantes de educación inicial, tenemos los centros de atención a primera infancia, que son los centros CAIF. Entonces, bueno, ya los niños que habían concurrido a centros CAIF no participaban de este estudio. Después tenían que poder comunicar verbalmente, no solo con el adulto. Sabemos que los que trabajamos con nenes pequeños, sabemos que en nivel 3 puede ser que hay niños que comunican solo con el adulto o solo con los compañeros. Bueno, tenían que ser niños que pudieran comunicar verbalmente con los compañeros y con el adulto. Y después, el grupo de niños que quedó de estos dos criterios, lo que hicimos fue una propuesta de escritura, de una lista de palabras para poder determinar una hipótesis presilábica de la escritura, donde hubiera diferenciación entre dibujo y escritura. Bien. Bueno, muchas gracias. No, a vos. Dejo porque me tengo que ir. Gracias. Bueno, gracias. Después te escuchamos. Nós temos uma pergunta aqui no chat da Raidalva da Silva. Ela está perguntando: quanto tempo se passa de uma sessão para outra? El tiempo entre sesiones es en torno a 7, mínimo 7 y máximo 10 días. Perfeito. E a gente também tem uma outra pergunta da Bruna Flores. Ela fala assim, gostaria de saber qual o maior incentivo que o colaborador pode fazer na alfabetização infantil. ¿Cuál es el mejor? Sí, eso, no lo entendí. ¿Sentido, decís? No te escuché. Qual o maior incentivo? O que o colaborador pode fazer para estimular a criança nessa alfabetização infantil? Acho que é isso, né, Bruna, que você está perguntando? El incentivo para que se puedan involucrar se refiere... A pergunta é o que el maestro se puede hacer, ¿es eso? Sí. Para que los niños puedan involucrarse en ese tipo de tareas. Sí.
Bueno, en principio que tenga sentido para ellos, ya sabemos, ¿sí? No tiene nada que ver con un ejercicio, si bien es una tarea, bueno, ya sabemos, entendemos que es una ficción para nosotros, para ellos es una realidad. De hecho, después esa lista la recibió la maestra y bueno, y la vida continuó. Sobre todo cuando uno trabaja con niños pequeños y no tan pequeños. Y ese sentido los involucra, digamos, ellos deseaban volver. No se resistían, cosa que si un niño pequeño, ya sabemos, de 3 años nos dice que no, se va y se acabó. Sí. No tienen problema de levantarse e irse. Entonces, bueno, eso es me parece que es una condición en el caso de una investigación, pero también una condición didáctica en el caso que desarrollemos una situación colaborativa en las salas que tiene que estar precediendo cualquier propuesta didáctica. Y que por supuesto es una construcción. Y que por supuesto al principio sabemos que cada uno va a escribir en una punta diferente de la hoja, salvo que haya un maestro, un profesor que esté bueno, que esté interviniendo sistemáticamente, como hacía Paola, en una situación diferente, que es la de todos escribiendo de manera colaborativa y la maestra circulando. La realidad, por supuesto, que sabemos que va a ser otra, pero que esas otras realidades solo se pueden transformar sosteniendo sistemáticamente este tipo de propuestas a través del tiempo. Y nadie construye nada fuera de la situación y de la problematización que se va generando en esa situación y de la puesta en común también de los problemas que tuvieron. Ya me estoy yendo de la investigación que hicimos y entiendo que la pregunta de la profesora va más en el sentido de, creo entender, como dijo Giovanna, de las propuestas del aula. Sabes que esto que estabas diciendo, Claudia, me hizo pensar de que quizás con respecto a cómo responden también desde la primera sesión los niños, es que nunca dijeron yo no sé escribir o yo no puedo escribir, ¿no? En esto que nos decía Claudia, de que los niños pequeños no tienen ningún tipo de problema de levantarse, irse o de ponerse a jugar con el marcador, con la hoja, y eso nunca sucedió. Si bien observamos que como escritores no tuvieron en cuenta al compañero o al nombre propio, y como colaborador permanecía así, o en silencio, o diciendo no puedo hacer nada, y desde el rol de escritor, escribiendo sin mirar al compañero y sin mirar los carteles del nombre propio, pero nunca sucedió que dijeran o que no quisieran realizar la tarea. De hecho, lo que nos parece así interesante es que siempre los chicos nos sorprenden y es una de las cosas más maravillosas de trabajar con los más chiquitos, porque vemos cómo empiezan a aparecer algunas hilachas, ¿no? Como por ejemplo la hipótesis de variedad que empieza como a aparecer en sus comentarios, pero también descubrimos que nuestras palabras, bueno, no son lo que suponemos que son para ellos. Me acuerdo en algunas tomas preliminares para ajustar las propuestas que le íbamos a hacer, les decíamos, bueno, ¿de qué manera podés ayudar a tu compañero? ¿No? Y entonces eso que para nosotros era una obviedad, algunas de las respuestas que ellos nos daban es poner su mano sobre la mano del que tenía el lápiz y así de esa manera, mano con mano, comprendían que era una ayuda material en realidad. Tuvimos que pensar de qué manera nosotros con eso no proponíamos un obstáculo, ¿sí? Un obstáculo desde nuestra propuesta para que ellos hicieran algo
que, bueno, que era diferente a lo que le estábamos proponiendo. Y entonces le agregamos y probamos cómo podés ayudar a pensar a tu compañero, ¿sí? ¿Cómo lo podés ayudar a pensar para que él pueda escribir? Claro que eso de pensar, digamos, no se traduce necesariamente en pensar, pero sí por lo menos abrió el espectro de posibilidades y nunca, en el caso de nuestras parejas, se agarraron la mano para producir una escritura. Entonces, hay cosas muy interesantes que nos van sorprendiendo y que no las podemos prever, como siempre ocurre en las investigaciones en realidad, que cuando trabajamos con nenes muy chiquitos, bueno, bueno es complejo, pero también es muy apasionante. Por eso es que invitamos a todos a quienes quieran profundizar en investigaciones, que se ocupen también de los que menos se ocupan, el jardín de infantes a veces, podamos aportar más conocimiento para que, bueno, esos derechos de ser escritor pueda suceder de manera muy temprana. Obviamente no estamos, ya sí dije, ¿no? No estamos hablando de que los chicos dejan de jugar y cosas por el estilo en el jardín, sino que también les interesa hacer esas cosas, ¿no? Temos mais uma pergunta da Thelma Reis. Uhum. Ela diz, há algum critério para selecionar os colaboradores? Es que los criterios de la selección del colaborador son de la pareja, de los niños, esto de los que les hablaba previamente, porque los niños van alternando el rol del colaborador y escritor, por lo que no es que es un rol fijo de uno de los niños, sino que es de los dos, y es en relación como más general en la tarea. Entonces esto de no poseer escolaridad previa, de poder comunicarse verbalmente con adultos y con los pares, con sus compañeros, y también el de poseer una hipótesis presilábica de la escritura. Esos fueron como los requisitos para los niños en particular, pero para la pareja que se iba a desempeñar como escritor y colaborador de forma alternada. Uma pergunta, uma dúvida. Dúvida. Se o intervalo entre uma sessão e outra foi de 7 a 10 dias, então as entrevistas aconteceram num período de 2 meses, 3 meses, sim? Sim. Sim? Sim, sim. Então, o que Diana falava antes é bastante representativo do quanto do avanço das crianças nesse período, não? Sim? Porque houve um avanço significativo nas escritas num período relativamente curto, não? De 2 meses, 3 meses. Então, essa interação entre os pares, de fato, é uma interação muito, muito significativa, porque em pouco tempo é possível observar um avanço significativo nas escritas das crianças. ¿Estou certa o no? Sí, Paola estuvo un poco describiendo en qué consistían esos avances, pero hay algo que no se ve y que tiene que ver cómo la escritura pasó a ser contenido de sus intercambios. La escritura, ellos reflexionando sobre la escritura. Cosa que no sucedía porque, bueno, en el aula eso no se propiciaba. Entonces, pensar es como son oportunidades que no son solo gráficas, que no es mejor, sino que los introduce en un mundo en el que, además de que ellos piensan solos, pueden pensar en un espacio escolar, como en el caso de la situación que planteamos, no en el aula, pero
en una situación escolar con un compañero y que pueden volver a ese intercambio después de varios días. Es decir, no es que desaparece, sino que incluso hay algo interesante, es que al principio pensamos que en las 2 primeras escrituras Paola no iba a intervenir, digamos, propiciando el intercambio entre ellos, porque queríamos ver qué pasaba, qué iba decantando en el tiempo, en un análisis más longitudinal, con esas 2 escrituras, y efectivamente ese diseño nos permitió ver cómo en algún momento ella, en la tercera y en la cuarta, donde habíamos pensado que podía intervenir para propiciarlas, no necesitó hacerlo. Entonces hay como unas aproximaciones a asumir esos roles, y hay una apropiación de un modo de funcionar como escritor y colaboradora. Me parece que eso es una de las cosas más interesantes, apropiarse de un modo de funcionamiento colaborativo, que, bueno, características del caso, ¿no? Puede ir avanzando. ¿Por qué? Porque se sostiene con continuidad e em tan solo 6 encontros. Sim. Não, quando eu falava em avanço, não necessariamente eu estava falando em avanço conceitual da escrita, não é isso. Mas acho que você falou muito bem, Cláudia, de tornar a escrita um objeto de reflexão, o avanço nesse sentido, né? De se apropriar disso e poder pensar sobre isso. É impressionante, porque quando se pensa que são somente 2 meses, né? É incrível como as crianças conseguiram assumir a escrita como um objeto de reflexão, né? Ao mesmo tempo que nós podemos pensar que foram 2 meses, 3 meses, também podemos 2 meses e meio. Também podemos pensar que foram somente 6 sessões, né? Então, é incrível como colocar a escrita como um objeto de reflexão permite, né, com que as crianças possam pensar sobre ela, né? Y algo sobre lo que quizás no hicimos una puntualización, pero también por una cuestión de tiempo, es que esta apropiación que van haciendo desde las escrituras, ¿no? Pudimos ver claramente cómo Agustina se apropia de algunas marcas gráficas que pertenecen a la escritura de Rodrigo y Rodrigo de Agustina, también desde las respuestas. Nosotros hacemos como un análisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, sucede el primer desacuerdo desde el rol de colaborador con respecto al trazado de una letra, ¿no? No es así, no se hace así, o no me parece. Eso, el primero que lo realiza es Rodrigo, pero después también Agustina se apropia de esa respuesta y también la asume cuando ella está en el rol de colaboradora. Entonces, esta cuestión de apropiarse de cuestiones que tienen que ver con el otro, no solamente son desde el plano gráfico, sino también están vinculadas con aquellas respuestas verbales y también gestuales que se dan en el contexto de producción. Entonces, me parece que esto también es como interesante para tener en cuenta. Sí, y una cosa, me parece que ya que estamos hablando de educación infantil, la presencia de los nombres es un dato fundamental, más allá de cómo circulen, como una fuente de información que destraba realmente, porque en realidad, bueno, Paola no tuvo tiempo de desarrollarlo, pero es a partir de los nombres que se empiezan a preguntar por esas letras. ¿Sí? Claro. Se llama y uno dice la de él y el otro la otra, después en otra sesión el compañero nombra una de las letras que la compañera nombró, es decir, como que es a partir de esas escrituras donde estas verbalizaciones sobre lo escrito, bueno,
No sé qué pasa con Josefina. Ya. Bueno, se me fue. No importa, era eso en realidad lo que quería decir. Sim. E também, além disso que você fala, Cláudia, também, óbvio, é uma pesquisa psicolinguística, não tem finalidades didáticas, mas a gente pensa sobre a sala de aula. E o intercâmbio entre as crianças, né, é uma coisa fantástica, fantástica, né, porque o intercâmbio numa situação de uma pesquisa psicolinguística mostra isso, né? Então, é algo para a gente pensar também no campo didático, né? Cada vez mais o valor do intercâmbio entre as crianças, né? Digamos que está en medio camino, no es una pesquisa didáctica, pero es una situación exploratoria para pensar una pesquisa didáctica. Sí. Es decir, no solo psicolingüística. Entonces sí, es como un estado de transición que nos permite hacernos nuevas preguntas y probar qué es lo que pasa luego en un contexto más amplio, ¿no? Sí. En relación a esto que mencionaba Claudia, de qué manera es la presencia de esa escritura modélica, de la presencia de la escritura convencional de los nombres propios, ¿no? Propicia el inicio de las interacciones, ¿no? Que tienen como contenido la escritura. Es como bien interesante, ¿no? Que a lo largo de las sesiones se va profundizando no solo la interacción con el nombre propio, con el cartel del nombre propio, sino que también después se van diversificando esas fuentes de información, donde al principio no tengo en consideración ninguna de las fuentes que tengo a disposición. Después empieza a observarse y a tener en cuenta e intercambiar en torno al señalamiento de letras en los nombres propios, y después se va diversificando y la escritura del compañero y mi propia escritura se vuelven fuente de información. Nosotros, por una cuestión de tiempo, no lo abordamos, pero así como un dato curioso, en la última sesión, Agustina había estado en desacuerdo con Rodrigo ante el trazado de una letra, que era la letra S, con la que Agustina tiene una historia, ¿no? La S está en el nombre de Agustina, es una letra que a ella le genera dificultad a lo largo de las sesiones. Entonces, en la última sesión, en uno de los episodios de lista de palabras, ella le dice que no está de acuerdo, la investigadora le propone. Vieron que ellos hacen mucho esta cuestión de repasar la letra sobre el cartel, lo que nos llevó con Claudia a decidir que la investigadora le pudiera ofrecer un modelo gráfico al escritor, por lo que le dice al colaborador, ¿no? Si el colaborador dice, no estoy de acuerdo, no me parece escribirla así, le decimos, bueno, ¿se la querés escribirla vos, mostrarle? Bueno, ella escribe la letra S en la lista de palabras, bueno, termina la escritura de lista de palabras, cuando ella tiene que escribir su nombre, cuando tiene que escribir ese, ¿qué es lo que me dice? Me dice, dame la hoja. Ella solicita como modelo, como fuente de información, la S que había escrito como colaboradora para ayudar a Rodrigo a escribir para la escritura de su nombre. No sé si pude ser clara del todo, pero al momento de escribir ese, no quería mirar el modelo convencional del nombre propio. Ella quería recurrir a la escritura que ella había hecho de la S. Entonces es como también interesante cómo también este contacto con el nombre propio y la situación de escritura, obviamente, que invita a una cuestión colaborativa, también lo lleva a los niños a diversificar las fuentes de información, donde mi propia escritura también es una fuente de información al momento de escribir. Excelente. Muito bom. Muito bem, nós estamos encaminhando agora para o final desse nosso encontro, mas antes de encerrarmos aqui nossa sala virtual, eu gostaria de agradecer sinceramente as nossas palestrantes por suas contribuições tão valiosas. Com toda certeza, o conhecimento de vocês e essa
esse compartilhar da pesquisa foram fundamentais para o sucesso aqui do nosso encontro. E também gostaria de agradecer a cada um dos participantes que estiveram nesta tarde conosco. Tivemos aqui mais de 100 pessoas conectadas, ouvindo sobre a pesquisa de Cláudia e Paola. E também dizer que a gente colocou aqui no chat de presença, então, por favor, eu peço que vocês não deixem de assinar para que possam receber a certificação deste precioso encontro, e também deixamos o link para a inscrição das novas salas virtuais da Semana Emília Ferreiro. Então, temos ainda algumas vagas, então, caso vocês tenham interesse, podem se inscrever nas nossas próximas salas. Muito obrigada a todos, e nós seguimos com novas reflexões sobre a alfabetização nesta semana Emília Ferreiro. Foi um prazer receber a professora Cláudia, a professora Paola. Se quiserem dar as últimas palavras, fiquem ¿Algo? No, muchísimas gracias. La verdad que fue un intercambio sumamente enriquecedor y bueno, nada, agradecer por el espacio y por poder compartir una parte de este trabajo que tanta satisfacción nos está dando. Bueno, un abraço para todas. Muchísimas gracias. Tem muitos comentários aqui no chat elogiando a pesquisa e a explanação de vocês. Muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-las nesta semana, Emília Ferreiro. Obrigada a todos. Nós vamos ficar com a sala aberta por mais 5 minutos, caso alguém tenha alguma dificuldade no preenchimento da lista de presença, tá bom? Uma boa tarde a todos e a todas, e até as próximas programações.